El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Te invitamos al convite. Nosotros te abrimos los micrófonos. Tú pon la música, la historia y tu voz. Ponte en sintonía en la Pedagógica Radio y las emisoras comunitarias aliadas. El convite, una sola voz por la educación de los territorios rurales. Dirige y conduce Adriana Mendoza. Adelante, bienvenidos al convite. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo convite, programa de la Pedagógica Radio dedicado a los territorios rurales. Ya llevamos varias emisiones que han redundado en dos cosas. Uno, en que no hablamos de una sola forma de ser, es decir, de una sola ruralidad o de una sola regionalización pensando en Colombia, sino que ya estamos pensando en América Latina. Por eso nos hemos movido con programas en los que hemos tenido invitados maravillosos de diferentes países de nuestra América Latina, y hoy es un programa que va a circular muy alrededor de eso. Eso es uno. Pero dos, en lo que tiene que ver con el poder femenino. Creo que hemos venido en una serie de programas donde las mujeres se han tomado el micrófono, y parte de eso es el trabajo que vamos a hacer hoy en nuestro programa. Este programa de hoy hemos decidido titularlo Mujeres Pensando Latinoamérica, primera parte. Estás escuchando El Convite, sintonizados con los territorios rurales. Bueno, las voces de mujeres latinoamericanas emergen para reflexionar sobre nuestro territorio desde la experiencia, pero además desde el sentir, desde el sentimiento, resonando con la vida personal para poder entender que lo que vivimos hoy en día pues viene de una lectura que nosotros hemos hecho en nuestro pasado y que es lo que nos permite de alguna manera promover transformaciones sociales tan necesarias para nuestra Latinoamérica, para que nuestra Latinoamérica sea un espacio con más justicia social. Son entonces las mujeres las que impulsan movimientos sociales, comunitarios, que permiten proyectos e iniciativas que finalmente se construyen desde la comprensión de la historia propia, y eso es lo que nos trae el programa del día de hoy. Antes de empezar y de darle pues la bienvenida a las invitadas tan lindas que tengo el día de hoy, quiero darle un saludo a nuestras emisoras aliadas, La Calera Estéreo, Leones Estéreo en Ucaima y la emisora campesina de INSA Cauca. Un saludo para todos ustedes, y hoy pues un saludo muy especial a la gente de Manizales que se conecta con nosotros hoy seguramente, y a la gente de uno de los países más lindos de Latinoamérica, que es México. Estás en modo El Convite. Vamos a darle la bienvenida a Sandra Cristina Rojas Cardona. Ella ya ha estado acá. Quienes son seguidores juiciosos saben que Sandra ya nos contó sobre un proyecto con mujeres muy hermoso que ella viene trabajando en su territorio. Ella es trabajadora social, magíster en intervención en relaciones familiares y estudiante del doctorado en conocimiento y cultura de América Latina del IPECAL. Es profe de la Universidad de Caldas, es una investigadora que se ha centrado como en los temas de convivencia y violencia en el área de género. Y bueno, Sandra, bienvenida nuevamente a estos micrófonos. Qué rico tenerte otra vez por acá. Hola, sí, estoy muy contenta de acompañarles de nuevo, muy contenta de seguir conversando desde esta esfera de lo femenino en América Latina, y muy complacida de las acompañantes de hoy y de poder comunicarme con ustedes. Muchas gracias, Sandra, y le damos la bienvenida a María Guadalupe Cortés Osorno. Ella es licenciada en comunicación, es magíster en trabajo social y técnicas informativas, es guionista de radio, televisión, cine. Ella hace obras de teatro, bueno, ella se mueve en mil cosas y ha estado también en nuestro convite. Ustedes recuerdan
que la profe María Guadalupe estuvo acá con el tema del maíz en México, que fue un programa muy emotivo, muy bonito, que nos llevó también a nuestras raíces desde el maíz. Ella es profesora de la UNAM desde hace 25 años, participa en el Colegio Nacional de las y los Trabajadores Sociales Mexicanos, en alianza con por la salud alimentaria, y la colectiva por el Día del Maíz, que fue el programa que tuvimos antes. También es doctoranda del IPECAL y bueno, tiene un trabajo muy lindo de escritura para sanar con mujeres sobrevivientes del cáncer, y también forma parte del colectivo Arte, Lazos y Tejidos. Bueno, yo no sé en qué momento hace Guadalupe todas estas cosas, pero está muy bien. Guadalupe, bienvenida. ¿Qué tal? Les saludo con muchísimo gusto de poder conectar desde dos lugares, ¿no?, que aparentemente están distantes, pero estamos muy cercanos, hablamos el mismo idioma, sentimos los mismos latidos, y bueno, pues estamos con estas mujeres que hemos conocido y que ahora pues estamos haciendo trabajo de voces en conjunto. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos y a todas. Muchas gracias a ustedes por haber aceptado esta invitación. Siento que nos debíamos este espacio, lo hemos pensado muchas veces, porque finalmente pues hemos podido resonar justo desde lo femenino en la manera como interpretamos el mundo. Y arranquemos por ahí, compañeras. Yo quisiera empezar, va para las dos, pero si quieres, Sandra, empezamos, y es, Sandra, un poco desde eso, justo desde eso femenino, cómo lo femenino se convierte como en una manera de pensar y de leer América Latina, desde tu propia perspectiva personal. Claro, y desde la experiencia, pues yo siento que primero, pues me parece muy importante que para iniciar a hacer esta lectura de lo femenino en este contexto es importante entender que primero me acerqué también a una lectura subjetiva, es decir, para mí es importante reconocerme inicialmente como una mujer latinoamericana del sur, reconocer las ruralidades que me habitan, reconocer pues mi ancestralidad, y pienso que yo resumiría eso quizás en 2 o 3 puntos importantes. El primero es que siento que esto femenino pues ayuda a cambiar la lectura que uno puede hacer de lo femenino para leer el mundo. Inicialmente pasa un poco de la dominación al vínculo. Entendemos, por ejemplo, que la racionalidad nos ha dicho que debe ser aceptado y que no, que tiene que ver un poco con esas hegemonías también de género, y pienso que las mujeres, por ejemplo, desde el cuidado y desde otros escenarios, hemos intentado posicionar elementos como que lo personal es político y que desde ahí tiene que haber una lectura del mundo. Quizás un segundo punto sería transformar esa construcción del conocimiento integrando, y de la lectura del mundo integrando, por ejemplo, el cuerpo y otros elementos de la vida cotidiana y las emociones desde elementos situados también que nos permiten leernos esta Latinoamérica. Y algo importante que siento que nos ha servido para leer el mundo es un poco que siento que el trabajo con mujeres hace constantemente, es que permite revalorizar lo invisible. Lo digo por mis compañeras investigadoras, por mis ancestras también y mis abuelas, que siento que desde diferentes escenarios intentamos darle visibilidad a asuntos que han sido históricamente invisibilizados, nombrarlos, traerlos al aula de clase, bueno, y hemos ido caminando desde ahí. Entonces siento que de hecho hoy hablamos que el género es muy en términos de Butler, que es una ficción, pero siento que entender cómo esas ficciones se han construido es importante para hoy empezar a visibilizar un montón de asuntos escondidos, ocultos, que han aportado las mujeres y que siempre es importante nombrar. Yo diría que desde ahí podría resumir, contarles muchas más historias porque es mi tema favorito en el mundo, pero pienso que desde ahí podría ser. Ya hablaremos un poco más de qué es lo que vienes haciendo, cómo eso se materializa, porque creo que sí es importante verlo. Y Guada, ¿tú qué piensas? ¿Desde dónde te piensas tú esta Latinoamérica femenina? Pues nosotras acá en México hemos configurado, ¿no?, muchas mujeres, varios colectivos, porque nos pensamos en posibilidad, en milpa. Decimos, somos, primero me gustó mucho lo que hizo Sandra, este ejercicio de reconocimiento
de lo que somos, de dónde venimos, y reconocer nuestros orígenes, ¿verdad? Yo soy hija de campesinos que emigraron a una gran ciudad, que es la Ciudad de México. Y bueno, pues en esas migraciones y en esos movimientos nos hemos encontrado y enlazado muchas más, y muchos más, ¿no? No solo somos las mujeres, pero pues me he encontrado en el camino con muchas mujeres en este reconocimiento. Somos mujeres, somos madres, somos trabajadoras, somos cuidadoras, ¿verdad? Somos mujeres que vamos haciendo también pues otras configuraciones junto con otras mujeres, y que no nos vamos dando cuenta de ello, ¿no? Que simplemente se va sucediendo porque lo hemos hecho todo el tiempo, porque vamos organizando, vamos diciendo, bueno, pues ya esta comida que está acá, que está generando mucha enfermedad, ¿cómo le hacemos? ¿Dónde podemos conseguir otras cosas? Entonces, pues nos conectamos y enlazamos con mujeres productoras, y luego va surgiendo que estas mujeres productoras pues están en una lucha porque esa semilla que ellos, ese maíz, esas plantas, pues están en gran riesgo. ¿Por qué? Porque ha entrado pues toda la parte transgénica, la economía del virus, la economía del transgen, ¿verdad? Para, en un discurso de generar una mayor alimentación, de poder pues abatir estos riesgos, ¿no? De que es la falta del alimento. Y en ese discurso pues ha entrado un proyecto que ha matado a la semilla, que ha puesto en riesgo. Entonces se va hilando, vamos hilando las mujeres, vamos conectando, y de pronto nos encontramos juntas, ¿no? Entonces, pues esta manera distinta de mirar, pues sí es un enfoque desde las mujeres en Latinoamérica, ¿no? Es un enfoque que nos pone pues en el escenario cuando el arte, cuando la escritura, cuando el cine, cuando la poesía, cuando las mujeres que hacen investigación van colocando estos trabajos y esto que van haciendo las mujeres, porque si no quedaría pues esto en silencio. Esto ha pasado, las mujeres han trabajado todo el tiempo, las mujeres han movilizado todo el tiempo, ¿no? Pero no se había visibilizado. Entonces, por eso es muy importante pues el arte, ¿no? Y en ese sentido pues también me conecto con este elemento de escribir, de este elemento de narrar, de este elemento de convocar, ¿no? A partir de procesos de construcción de quiénes somos, qué hemos hecho, también sanarnos, porque en eso de ser silenciadas y de ser calladas y de ser hechas a un lado y no reconocidas, pues se sufre, se padece y se crean dolores muy fuertes, ¿no? Empezando por los derechos, por la falta de derechos y de acceso a un montón de circunstancias. La mujer que cuida a sus hermanitos no puede ir a la escuela. La mujer que tiene que trabajar no puede acceder a lo que muchos otros pueden hacer, porque pues ya tiene que llevar dinero o trabajo a su casa. Entonces hay inequidad, hay falta de derecho, ¿no? Entonces eso lastima, duele, y eso está presente en un común en muchas mujeres. Entonces tenemos que pues comenzar a escuchar eso, a hacerlo visible, porque está ahí, pero lo naturalizamos, o se naturaliza y no lo oímos. Entonces, ¿qué nos dice cuando alguien menciona a una mujer? Estoy dolida, me duele todo, no he dormido, dormí poco. Cuando una mujer, por ejemplo, con cáncer, ¿no? Lo calla. ¿Por qué? Porque me van a correr del trabajo. No lo voy a decir. Y soporta una enfermedad en silencio. Entonces, ¿qué nos van diciendo los silencios? Y ahí nos vamos escuchando, y ahí nos vamos configurando. Por eso es importante colocarnos como mujeres latinas, ¿verdad? En territorios, en lugares específicos situados, en el trabajo, en la casa, en el campo, y ver qué está sucediendo. Es muy importante qué está palpitando, qué está doliendo, de qué están hablando esos silencios. Y pues ahí nos vamos encontrando un montón de mujeres, y ahí las encontré a ustedes también.
Sí, 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 ahí nos hemos encontrado y escucharlas me permite obviamente resonar con las palabras que ustedes han dicho y es justamente, y por eso de alguna manera haber traído este programa que se volvía tan urgente, porque han silenciado a las mujeres y a las finales, porque de alguna manera nos han silenciado a la madre tierra, ¿no? Cuando uno escucha a los indígenas, se da cuenta que nosotras tenemos una conexión mucho más profunda con la madre, porque también somos dadoras de vida y no necesariamente por parir hijos, sino por la manera como, ustedes lo han dicho, hacemos un ejercicio de parir la cultura, de parir, de sostener al otro, de ser cuidadoras, de ser dadoras de vida en el cotidiano, no necesariamente en la lógica de parir hijos. Y eso me ha parecido que ha sido también una de las cosas que se ha reivindicado también en los últimos años, y es entender que nuestro lugar como cuidadoras no es ni servicial, sino es de vida, es fundamental para la construcción de lo que entendemos como la vida. ¡Échale, mijo! Estás escuchando El Convite, sintonizados con los territorios rurales. Vamos a seguir charlando con ustedes en ya nos han venido así como sensibilizando mucho en esa lectura del territorio, de lo que ustedes hacen, más bien de la manera como se conectan, pero justo Sandra ahí quedamos, ¿cierto? Como en esa posibilidad de esas lecturas desde lo femenino y nos gustaría saber un poco cuáles son las comprensiones que tú has hecho o que han emergido un poco desde dónde han emergido esas lecturas, que eso me parece que es una cosa muy importante y que nosotras hemos podido construir y chévere compartir con los oyentes, y es que estamos leyendo el mundo desde maneras de sentirlo distintas. ¿A ti qué es lo que te mueve emocionalmente a leer el mundo? Pues Adriana, Guadalupe y todos los que escuchan, yo siento que a mí me mueve, primero, digamos que este tránsito ha estado atravesado primero por una conciencia de dónde vengo y qué pasó también en mi vida. Yo siento que la historicidad no es traer los hechos al hoy, sino esculcar en la maleta del equipaje personal y decir cómo estoy parada con esos equipajes de mis ancestras. Y yo siento que reconocer el camino de lo femenino en mi vida me ha dado pistas en todo sentido para entenderme y para entender el mundo. Yo llevo más de 18 años trabajando con organizaciones de mujeres desde diferentes momentos de mi vida, unas veces más consciente, otras veces por el trabajo, pero siempre ha emergido un asunto que hoy, desde el que hoy escribo y me enuncio, y es que todas las mujeres somos diferentes, pero nos han pasado las mismas cosas. Entonces cobra sentido este asunto que todas, de alguna manera tan transversalizadas por las opresiones, por lo patriarcal, por lo colonial, todo lo colonizado, hemos estado ahí todas tejiendo, eso teje en nuestra vida, hace mella en nuestra vida en todo momento, y pienso que he intentado caminarlo haciendo conciencia que por todo lo que yo he recorrido en la vida, a mí me ayuda a sanar asuntos de mi vida, acompañar mujeres, no desde una mirada salvacionista, sino entender que yo tejo sentido cuando escucho a las otras, y siento que tiene que ver también, como tú lo mencionabas, Adriana, cómo las mujeres hemos tejido camino en el mundo, y desde lugares silenciados pero tan significativos. Entonces, alguna premisa que yo aplico en la clase o en mis investigaciones es que a mí me gusta mucho nadar en la profundidad de lo femenino, que es inacabado, que tiene que ver con asuntos epocales hoy, pero que cuando uno empieza a nadar en esa profundidad se da cuenta que traemos cosas de nuestras ancestras, que hay asuntos que no han sido nombrados. Me interesa mucho en ese caminar, o he encontrado sentido en muchos elementos como la vida cotidiana, que realmente es un punto donde uno encuentra ahí también diferentes opresiones, el trabajo reproductivo, el trabajo de cuidados,
el amor también como un punto nodal y crítico de las mujeres, las juntanzas que son las que nos dan fuerza. Yo he caminado desde diferentes sentidos, por cosas de la vida, pues trabajo con mujeres rurales, porque ya les voy a contar un poco desde dónde construyo sí, estas apuestas de caminar lo femenino, y he encontrado por muchas razones que el dolor también es un asunto que a veces moviliza a las mujeres, no desde un asunto de resiliencia, pero lo he aprendido a catapultar como un asunto político, que juntarnos a las mujeres nos da fuerza para hablar para hablar de lo que nos pasa, desde un cafecito hasta la hecha de un sancocho o ir a hacer un alguito, lo que sea, que las mujeres quebramos con esos pactos patriarcales también cuando nos juntamos a hablar de pequeñas cosas, de nuestros dolores inicialmente. Y ahí vienen escenarios de mujeres que han caminado tanto como las patronas, por ejemplo, en México, cuando alimentan a los migrantes, o las mujeres de las cuchas tienen razón, o las madres de la Candelaria en Medellín, o las madres de la Plaza de Mayo, que sin querer juntaron dolores y ayudan a caminar, porque hay un principio, y es que de la ciudad al campo, todas atravesadas por los mismos dolores, nos pasan las mismas cosas en diferentes ámbitos y en diferentes lugares. En la academia son diferentes universidades, son diferentes países, pero nos encontramos con los mismos sesgos, con los mismos discursos. Yo siento que eso nos tiene que decir algo, y eso me dice a mí algo como para caminar desde diferentes escenarios. Creería, lo dejaría allí un poquito. Sí, no, está muy interesante, y además yo siento que nos va moviendo a todas también como en pensarnos desde cuáles lugares hacemos lecturas, porque muchas veces se entiende que cuando además ponemos los elementos que tienen que ver con el sentir, entonces hay una cierta romantización de la vida y del mundo, y justamente creo que lo que hacemos es romper con eso y hacer lecturas mucho más profundas, de una profundidad que permite mostrar la manera como hemos resistido, cómo nosotras hemos ayudado a construir los lugares donde vivimos, cómo nosotras hemos sido salvaguardas de la cultura, cómo en un ejercicio de resistencia a pesar de todos estos lugares de negación, de silencio. Entonces yo recuerdo una estudiante que alguna vez en una clase me decía, es que yo siento que las mujeres, para hablar de las mujeres campesinas son unas maestras silenciosas. Entonces van enseñando sin que uno se dé cuenta, pero van enseñando. Y siento que ese es el papel que hacemos muchas, desde muchos escenarios, entregando el saber desde una lógica desprendida, no porque no está cruzado por intereses, está cruzado más por la necesidad de constituir lo colectivo, que eso lo decía Guadalupe ahorita, y me gustó que Guada dijo nosotras, todo el tiempo nosotras, porque es desde esa mirada de lo colectivo que nos vemos. Y bueno, Guada, tú desde dónde sientes tú que haces esa posibilidad de compenetrarte con la manera de entender lo que significa ser mujer latinoamericana. Ya, pues me quedé pensando en esta pregunta de qué nos mueve, ¿no? Entonces, a nosotras, bueno, somos mujeres que creemos en las posibilidades del transformar, del hacer, de mujeres que tenemos potencia, pues, ¿no? Me mueve que eso pase, y que hay un sistema que justamente busca la inmovilidad, ¿no? Hay un sistema que atornilla una serie de ideas, una serie de normas, valores, pautas que van modelando las maneras de ver y de sentir. Y es muy fuerte porque es como una gotita de agua. Es como en los medios de comunicación todos los días van colocando el deber ser, ¿no? En estas televisoras, en estas series, en estos programas, y ese deber ser es una mujer cosificada. Una mujer objeto, una mujer que tiene que tener ciertas cualidades para valer, como en la construcción de la belleza, ¿no? La construcción de estereotipos, y que ese es el valor de la mujer, ¿no? Cuando la mujer tiene, ha tenido durante toda su vida una serie de valores silenciados, anulados y desvalorizados, ¿no? Porque el trabajo de la mujer en casa no se valora, no se cuantifica, no se mira, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ancla?
qué es lo que está generando la inmovilidad, qué es lo que está generando también las múltiples violencias que se suscitan. ¿Por qué la mujer es la primera en pararse en una casa y la última en acostarse? ¿No? ¿Por qué las mujeres son las que revisan las tareas, las mujeres son las que van por los hijos, las mujeres son las que van al médico, atienden, ¿no? ¿Y por qué se van los hombres, ¿no? Y las mujeres soportan todo ese trabajo que implica el cuidado, ¿no? Y tenemos en nuestra sociedad un montón de circunstancias en donde las mujeres hacen solas frente, solas digo en cuanto a ellas como poder criar, mantener, formar, llevar, conducir, inspirar, ¿no? Entonces, frente a un sistema que nos está diciendo que las mujeres son esto, ¿no? El valor está en ser bellas, ser lindas, ser guapas, ¿no? Ser calladitas, no estar interrumpiendo, en fin, una serie de circunstancias, ¿verdad? Que se han colocado en los medios y que como gotita de agua de todos los días. Saben ustedes que una gota de agua rompe una piedra, constante, ¿no? Constante rompe. Entonces, estas circunstancias que inmovilizan me ha interesado poder comprenderlas, ¿no? Y desde siempre, pues, ha sido un interés en saber cómo se han constituido, cómo estas lógicas de construcción de los medios se van construyendo y se van convirtiendo en articulaciones latientes, como venas en nuestro cuerpo, se van haciendo biovidas, se van haciendo parte de lo que pensamos y sentimos, ¿no? Y bueno, pues esta manera de poder entender cómo el cuerpo no es un cuerpo natural, ¿no? Es un cuerpo construido, es algo significado y marcado. Y cómo está significada y marcada a las mujeres, ¿no? Y bueno, ahí hay una parte muy fuerte que es que nos marca como mujeres, ¿no? Va construyendo y nos va quebrantando y nos va generando mucha silenciamiento en nuestras maneras de vivir diariamente. Por ejemplo, nos da mucho miedo las calles, ¿no? Nos quebrantan las calles. ¿Por qué nos quebrantan las calles? ¿Por qué nos quebranta salir? ¿Por qué nos da miedo que si nuestra hija regresa a casa? ¿Por qué nos da miedo pedir un aumento? ¿Por qué nos da miedo hablar? ¿Por qué nos da miedo? ¿Por qué? O sea, entonces todo esto porque hay, por ejemplo, en México, más de 9 mujeres asesinadas al día. Esto no es algo menor. O sea, esto nos está diciendo que esta manera de entender a la mujer como una cosa, como un objeto, genera estas violencias y genera estas ideas de me pertenece, es mi mujer, es mi... No. Como las canciones pues van también generando, no sé, José, que no sé si lo conozcan allá, pero acá es un cantante que dice, yo que te hice mujer. O sea, resulta que ellos nos hacen mujer, ¿no? Yo que te di todo, ¿no? Porque tú no eras nada, ¿no? Hay otra canción que me mueve mucho en ese sentido, ¿no? La enredadera, tú que te enredas por aquí, por allá, con todo, o sea, no mereces nada más que te corte. Entonces, todas estas ideas de violencia gestadas, ¿no? Van generando y van haciendo todo un conjunto, ¿verdad? Que nos pone en un estado de riesgo, en un estado de quebranto. Y frente a eso hay muchos silencios, todos los silencios. ¿Quién habla de eso? ¿Quién coloca eso? Entonces cuando uno va escuchando, por ejemplo, ya en estos lugares donde hemos ido trabajando, historias como me dijo la tal persona, tienes cáncer y eso, ¿sabes qué es el cáncer? Estar podrida. Entonces, o sea, cosas como estas son significantes muy terribles para las mujeres. ¿Por qué las mujeres aquí? Bueno, estoy en un colectivo de mujeres con cáncer y escribimos desde ahí, entonces van saliendo estas historias, van saliendo estos dolores. Sí, y yo creo que todas escuchándote resonábamos con cosas incluso de lo que dijiste al principio, y es que me dejas pensando que parte del problema social que tenemos es que enseñamos a las mujeres a cuidar, está muy bien, somos
digamos, es parte de la vida, todos deberíamos tenerlo, pero los hombres también deberían cuidar. Y yo creo que si nosotros criáramos unos hombres que aprendieran a cuidar, como lo hacemos las mujeres, nosotras no tendríamos miedo de salir a la calle. Yo lo estoy viviendo ahora, que mi hija ya está creciendo y tengo que dejarla sola en la calle, me muero del miedo, me muero del pánico. Pero digo, esto es por culpa de una sociedad, hoy escuchándote, que no le ha enseñado a los hombres que el cuidado es mutuo, que debemos cuidarnos entre todos. Pero bueno, iremos pensando en eso. Estás escuchando El Convite, sintonizados con los territorios rurales. Ya se nos va acabando el tiempo, pero tenemos un segundo momento porque hay que aterrizar un poco esto. Quisiera preguntarles, empecemos por Guada. Guada, ¿en dónde aterriza toda esta reflexión, cierto? Tú nos haces una reflexión muy importante sobre el silencio, sobre el cuidado, sobre estas cosas por las que las mujeres han tenido que pasar. ¿En qué propuestas como tal de transformación de una América Latina aterriza? Ya. Bueno, así como nosotros somos, pues encontramos estas escenografías de la desconexión, ¿no? Esas escenografías que se construyen y que nos anulan, también entendemos que la realidad es porosa, que la realidad es sabia, que la realidad se puede transformar y que podemos hacerlo, ¿no? Entonces, me gusta mucho entender esta idea de porosidad latiente, porque nos impulsa, nos mueve, nos lleva hacia hacer lo que nosotros creemos que podemos hacer y que tenemos que reconocer que las mujeres ancestras hicieron, ¿no? Y que es que ser mujer milpa, somos con todas, somos siendo con las demás, somos encontrándonos, somos hablándonos, somos platicando. Y bueno, pues en ese sentido, pues estamos participando en un colectivo de arte, en donde escribimos con mujeres que han sido pues violentadas, ¿no? Que no inició así, inició como un taller de escritura y de pronto fueron llegando muchas mujeres y de pronto pues los temas eran, quiero hablar de lo que me sucede, quiero hacer algo biográfico. Yo les decía primero que vamos a hacer cuentos, que íbamos a hacer relatos y ellas decían, quiero hablar de mí. Entonces ahí empezó, ¿no? Ahí empezó todos estos elementos de escribir como una potencia para reconocernos, para encontrarnos, para escuchar nuestra voz interna, para a partir de esa escucha poder también decir, basta, hasta aquí, ya no me cargo más esto y se lo dejo a quien le corresponda. Y ahora esta mujer va a hacer esto. Y eso me gustó mucho. Y de ahí transitamos pues también a ver a la escritura como una potencia, ¿no? Ahí escribí una obra de teatro que se llama Corazón de Agua, las peores de todas, que es un encuentro entre Sor Juana y la Malinche, que en México son las peores de todas. Sor Juana, una poetisa que tuvo que ser la peor, decir que era la peor de todas, la Malinche pues la vendepatrias, ¿no? Entonces dialogan y se encuentran en otros elementos que rompen con estas concepciones que se dieron como las peores de todas, y encontramos a unas amantes hermosas, dialogantes, en el amor, en la escucha. Y bueno, pues creo que las mujeres tenemos esta posibilidad también del arte como un medio para poder hablar, dialogar, concientizar. La música también, ¿no? Muy bien, eso seguimos. Las mujeres con cáncer también se abrió esta posibilidad, ya transitado lo anterior, y pues están escribiendo, y pues son los proyectos que ahorita estoy teniendo con mujeres: escribir para sanar, escribir para escucharnos y escribir para transformarnos. Sandra. Bueno, pues mi lugar, yo siento que está recogiendo también un poco lo que dice Guadalupe, es que yo siento que es empezar a caminar desde una comprensión de las hermenéuticas del dolor de las mujeres, del país, y entender un poco que el cuidado es un asunto político y que, como les contaba, las mujeres nos juntamos a pensar muchos asuntos. Yo tengo un interés especial en las mujeres rurales porque siento que ahí emergen dos asuntos que
pues yo he construido y me interesan, que es un poco ese desamparo abrupto que habla un poco de ese quiebre no solamente de elementos materiales, sino espirituales y políticos, y que las mujeres rurales encarnan ese desamparo en muchos aspectos, y que finalmente desde un dolor espiralado, que es un dolor que no hace chiquito, un dolor que no calla, sino un dolor que organiza y se expande, las mujeres rurales han aprendido a producir lugares comunes desde pequeños elementos. Espiralar implica en la parte de qué significa la palabra, que eso lo hemos hecho en otros lugares, implica partir de un punto, pero entender que todo está conectado y que el avance no es lineal. Entonces implica una comprensión del mundo muy bella, donde el dolor se vuelve también fuerza política. Reconocemos el dolor y el impacto. El dolor hace parte de la vida. Con esto pues tampoco queremos romantizar o idealizar escenarios, pero sí hacerlos conscientes en el hoy. El dolor que espirala es un dolor que invita a las otras a juntarse y a leer el mundo, que implica también momentos de quebranto, pero también que implica que uno reconozca el dolor. Siempre lo diré, lo decía al inicio del programa, que uno escucha a otras y hay un momento en que uno se siente conectada, si sea una chica en África o en Asia, uno las escucha y entiende qué significa la violencia, porque siento que es un alma que se teje entre las mujeres que hemos parido el mundo. Eso mismo, las mujeres somos el 52% de las pobres del mundo y parimos el otro porcentaje. Entonces, ¿cómo no estar conectadas con la realidad del mundo? Entonces siento que es un ejercicio permanente de las mujeres en este dolor espiralado, en construir lugares comunes, y en eso estamos trabajando. Entonces lo vuelve esencialmente un asunto de juntanza colectivo y político, que implica que nos enunciemos lo que nos pasa, y que corazonemos, digamos que empecemos a darle otro sentido a la razón que históricamente nos ha dicho que lo emocional no es importante, o que ponerle el corazón al asunto no es. Más allá de Orlando Falsborda, también lo han dicho nuestras ancestras, desde la cocina hasta el patio de la casa sembrando. Entonces yo pienso que eso hay que traerlo acá, espiralar ese dolor y caminar juntas políticamente para que esto tenga otra voz. Muchachas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos traído todas estas reflexiones, que yo creo que no son unas reflexiones, son unas reflexiones femeninas, pero son unas reflexiones que hoy siento tienen que tocar los corazones masculinos, porque tiene que haber como una suerte matrística, ¿cierto?, de comprender el mundo desde otros lugares. Síguenos en Facebook como @programa radial El Convite UPN y en Instagram como @elconvite. A Guadalupe y a Sandra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Este era un homenaje también para ustedes dos, ya que el pasado domingo fue el Día de la Mujer y este programa es un homenaje para todas las mujeres y especialmente para ustedes dos, que las quiero mucho, las llevo en mi corazón. A nuestros oyentes, muchas gracias por haberse conectado con este convite. No olviden seguirnos en nuestra página en Facebook, Programa Radial El Convite, y también en el de la Pedagógica Radio, para que vuelvan a escuchar este y otros convites. Nos vemos en un próximo convite. La Pedagógica Radio, una década tejiendo voces, construyendo saberes. En la Pedagógica Radio, juntas somos voz y libertad. El silencio es la garantía de la impunidad y la repetición. Marcela Lagarde.